Buenos días, hermanos. Nuestro Señor les continúe bendiciendo grandemente, como lo hemos venido haciendo todos estos 22 días prácticamente a hoy, así familiar, virtual, y que a ustedes llegue y estemos en contacto con la palabra del Señor. Es importantísimo todo esto. No dejemos de congregarnos familiarmente, no dejemos de estar en contacto, en comunión, en intimidad con nuestro Señor. Agradezco profundamente a Dianita, ¿verdad? Gutiérrez Venegas, que nos ha colaborado enormemente el día de ayer también, el día de antier con mi hijo María Francisco, ¿verdad? Y conmigo todos estos videos que hemos llevado a cabo para que ustedes, para que nosotros estemos en contacto con la palabra. Gracias a Dianita, que ha sacado todo su tiempo, y sabemos que no hemos sido realmente estudiados, por lo menos ella, para esto. Ella es arquitecta, pero no estudió para esto y se ha metido a servirle al Señor, y le doy gloria a nuestro Padre por ella, y sé que hay muchos fuera también que también lo harían con gusto, pero en este caso ella desde el primer momento ha venido, ha estado en contacto con las grabaciones. Así es que gloria al Señor también por ella. Qué bueno. El tema de hoy ya se lo voy a decir, pero antes vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por lo que Él sigue haciendo, así a como está la situación, sigue haciendo en nuestra vida. Es algo real en ustedes, en mí. Yo sé que ustedes lo están viviendo como yo también lo estoy viviendo. Así es que gloria al Señor por ello, por todo esto, y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana maravillosa, hoy domingo 5 de abril. Señor, gracias. No hay palabras como nada más agradecerle a usted lo que hemos vivido intensamente delante de su presencia. Señor, usted se encarga de nuestro cuerpo físico. Usted se encarga, Señor, de nuestros sentimientos humanos, de el querer humanamente en la carne. Pero, Señor, gracias porque el Espíritu Santo suyo gobierna nuestra carne. Ayúdanos, Señor, más y más, que nosotros estamos poniendo de nuestra parte, que es a través de su Espíritu que nuestra carne es doblegada, es llevada a través del Espíritu Santo también. Papito, bendice a mis hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, que estamos conectados todos estos 22 días, y muchos hermanos de otras congregaciones, Señor, que también nos escuchan. Señor, gracias por mi hermano santo, pastor allá en Desamparados, en San Miguel, Señor, Desamparados, Padre, que es pastor de una iglesia ahí, presbiteriana. Señor, gracias por estos hermanos que también escuchan la palabra de Dios a través de este medio nuestro. Señor, bendíceles grandemente y que puedan crecer juntamente con nosotros en el conocimiento de su palabra. Bendigo a mi hermano Pastor Santos Espinosa, Señor, a su esposa también Flor y demás familiares. Y ustedes que me escuchan, que nos están viendo, que la paz de Dios, que el poder de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Señor, ministranos con su palabra, con la enseñanza de su palabra en esta mañana maravillosa. Señor, en tu nombre nos quedamos en esta hora. Amén. Ok. El tema de esta mañana, vamos a escudriñar palabra de Dios, estos versículos de Mateo 26, del 31 al 35. Le pongo el título: después de resucitar, iré delante de vosotros. Y de veras que es un tema muy bonito. Estamos casi celebrando esa semana, ¿verdad? Que el mundo celebra, mucha parte del mundo, la crucifixión, pero lo más interesante es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo le pongo más adelante también el poder de la cruz del creyente, que va ligado cuando Jesús le dice, después de resucitar, iré delante de vosotros. Espérenme ahí en Galilea. Ok, ahí tenemos entonces Mateo 26.
Verso 31. Vamos a escudriñar esta palabra, a desmenuzar un poco estos pocos versículos. Dice, entonces Jesús les dijo, verso 31 del capítulo 26 de Mateo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Wow. Y en Zacarías, la palabra iglesia, lo lindo de todo esto, que ya son cumplimientos que ya se había dado por los profetas, y son cumplimientos que se dan. Y Dios permitió que su Hijo fuera a la cruz por su pecado, por mis pecados. Ahí en Zacarías 13, 7, dice la palabra, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Son cumplimientos de la palabra del Señor, ya estaba establecido. En Mateo 26, 56, para que veamos nosotros los cumplimientos. Es lo lindo, hermano, de creerle a la palabra de Dios, pero así a ciega, de creerle. Y eso nos ha faltado a muchos, y estamos dispuestos a creer la palabra en todo lo que ella diga, porque es palabra de Dios. Dice Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 26, 56. Y va unido a Mateo 26, 31, donde ya lo leímos, y esto ya lo leímos. El primer versículo que leímos dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y el que acabamos de leer, Mateo 26, 56, dice, mas todo esto que está sucediendo, esto sucede, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. La palabra de Dios se cumple. Entonces dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué duro para Jesús. Apenas empezaba, tenía que, llamémosle así nosotros, 3 años de ministerio. Y muchos todavía dudaban quién era Jesús, y qué duro para los discípulos lo que les estaba aconteciendo. Pero vamos a bajar esta palabra a nosotros también, a nosotros. Ahí ese verso 31 que leímos, dice, todos vosotros os escandalizaréis. La palabra griega es la misma usada por Jesús en Mateo 24:10. Mateo 24:10 dice Jesús, en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Palabra que se cumple. Dice que muchos tropezarán, o sea, literalmente dice, muchos serán llevados al tropezadero. O, en otras palabras, muchos tropezarán. Esto quiere decir que creyentes, que hijos de Dios, profesos, cayeron en pecado. E incluso se volvieron unos contra otros en chocantes actos de alevosía espiritual. Aquellos que se desvían de semejante manera dan evidencia, iglesia, de que nunca fueron verdaderamente creyentes. Porque allí en Mateo 24:13 nos habla que hay que perseverar, que quien es cristiano tiene que perseverar todos los días. Y eso lo estamos aprendiendo, y es la palabra de Dios. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que hay situaciones bien difíciles en este mundo. Lo que estamos pasando hoy es difícil, pero hay que perseverar en el Señor, más y más. Entonces la iglesia dice, los que perseveran son los mismos que son salvos. Si usted persevera, usted va a ser salvo. Si yo persevero, yo voy a ser salvo. No aquellos cuyo amor
se va a enfriar. Aquellos cuyo amor se va a enfriar no van a ser salvos. Los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hemos creído con fe. Jesús ha implantado fe en cada uno de nosotros cuando lo hemos creído verdaderamente que es el Hijo de Dios y que Él fue y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y somos salvos y vivimos por Él, vivimos para Él. En 1 Pedro 1:5, para cada uno de nosotros, ustedes, los verdaderos creyentes, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice 1 Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué lindo. Y vivimos por fe, deseosos nada más de vivir, de estar en esa salvación, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero. Y estos tiempos que estamos viviendo, según la palabra de Dios, son postrimerías de esos tiempos postreros que vendrán, ¿verdad? Y el mundo ya sabemos cómo está, ¿verdad? La garantía de nuestra perseverancia parte de la promesa de nuestro pacto, de ese nuevo pacto que Jesús hizo al morir por nuestros pecados. Dios dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es asunto de Dios cuando usted le cree, cuando yo le creo. Él implanta fe en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él implanta esa fe. Jeremías 32:40. Esta profecía de Jeremías 32:40. Y es lo que hace Dios. Por eso el Hijo de Dios no se aparta. Por más que le llueva, por más que el Hijo de Dios no se aparta. Y usted tiene que procurar, y yo también, ser verdaderamente hijo de Dios. Dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice el Señor, dice Jehová. Todos los que se apartan de Cristo dan pruebas de que jamás fueron verdaderamente creyentes desde el principio. Qué duro. Porque hay mucha gente, y eso probémonos cada uno de nosotros. Hay mucha gente que al principio profesa, o que pareciera que profesa, a vista profesa, que es cristiano. Pero si no persevera, no. Porque Dios pone, Dios cuida, Dios pone en nosotros. Vuelvo a leer este pasaje. Dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, cuando se haya creído a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que no me volveré atrás de hacerles bien. Todo lo que suceda, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, todo lo que suceda es para bien nuestro. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Es Cristo, es el Señor, es vida viva en cada uno de nosotros, Jesucristo. Dice, para que no se aparten de mí. Entonces, repito, todos los que se apartan, los que se han apartado, los que se puedan seguir apartando, es porque nunca fueron hijos de Dios. Es dura la palabra, es cruda, llega y parte. Si la palabra no cambia, no llega al mismo interior nuestro, si la palabra no parte los tendones y llega al tuétano, al centro del hueso, que tenemos que sentir, que dice que la palabra es espada de dos filos, que entra y penetra y manda para que nosotros seamos transformados, para que yo le crea, usted le crea, seamos transformados, cambiados en verdadera hijos de Dios, pase lo que pase. En 1 de Juan 2:19, ese tipo de gente que se aparta, y probémonos, hermanos, que ya dejemos de predicar cositas livianas. Dios no es liviano. Dios no es un traguito de medicinita para que usted haga así un poquito si puede. No. Las cosas de Dios es: usted va y va, yo voy y voy, de acuerdo a la palabra. El Señor no me pregunta a mí si yo tengo tiempo para Él. Es decir, si yo morí en Él y acepto
su sacrificio por mis pecados, yo estoy para Él. Yo tengo que, vamos a ver más adelante al final, verdaderamente hay que morir en Cristo. Porque lo que no muere no resucita. Vamos a ver algo más adelante, creo que me da tiempo. Lo que no muere no resucita. Usted tiene que morir, yo tengo que morir en Cristo para ser una nueva criatura. ¿Y qué es una nueva criatura? Es hacer las cosas que la palabra dice que hay que hacer. En mí, en usted. Y dice 1 Juan 2:19. Este tipo de gentes que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué duro para uno cuando anda con paños tibios. Yo creo que ya dejemos los pastores y nosotros y vivir esa vida de andar con paños tibios. Que haga usted lo que pueda. Dios conoce, Dios sabe. Dios no sabe, no quiere nada de nosotros si no es a través de su palabra la obediencia hacia Él. Yo tengo que obedecer, tiene que obedecer la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios eso es. Yo no puedo usted no puede coger pasajes livianitos y no aplicar los pasajes que lo enfrentan a uno. Dice, una vez más, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Iglesia, Dios siempre nos advierte del peligro, pero junto a la advertencia aparece siempre la promesa. Por ejemplo, cuando Judas, no Iscariote, ¿verdad? Judas urge a los creyentes a conservarnos. Dice, conservaos en el amor de Dios. Judas 21, o sea, Judas solo un capítulo tiene, Judas 1:21. Judas 21, solo un capítulo tiene. Judas 21. Dice Judas, no Iscariote, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Más claro, este versículo no me puede hablar, no nos puede hablar. Dice que tenemos que conservarnos en el amor de Dios. Nada más. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso y nos prometió y nos va a dar lo que nos prometió. Vida eterna. Una vez más, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y él inmediatamente, Judas, puntualiza que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Uno no se puede caer si mantiene una intimidad con el Señor. Ahí de una vez en el verso 24 de Judas, en el verso 24, Judas puntualiza que Dios es poderoso para guardarnos, para guardarme sin pecado, sin caernos de la mano de Él. Dice Judas 24, 1:24, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Wow. Esto podemos sacar del verso 31. Todo esto, qué hermosura. Todos estos versículos de Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso nos dice Mateo 26:31. Eso podemos sacar. Ya anteriormente ya lo habíamos dicho, dice que todos se van a escandalizar. Esa es la palabra griega que Jesús usó. Traducido se traduce a tropezar. Todos van a tropezar, se van a escandalizar, se van a tropezar. Y aquí Jesús describe la caída y traición espiritual que sobrevendrán en los últimos tiempos, lo que estamos viendo hoy. Mucha gente que uno pensó, creyó y han caído de la gracia de Dios. Se han caído totalmente, han tropezado en estos últimos tiempos. Pero aquí, sin embargo, Jesús habla de un poco menor a la completa
y final apostasía. O sea, ya eso, la apostasía en los últimos tiempos finales, y en una predica anterior yo dije que el apóstata nunca se va a arrepentir. El apóstata es apóstata y está condenado. Ha apostatado en contra del Señor y no tiene perdón de pecado, porque no se arrepiente. Entonces esto es un poco menor, es llegar al Señor. Es lo que estamos muchos, a veces muchos se han enfriado, pero hay que levantarse. Aquí habla un poco menor Jesús de la apostasía. En un momento de temor carnal, esas personas abandonaron a Cristo, según el verso 34. Pero no vamos a leerlo. Dice, pero él oró pidiendo que la fe de ellos no flaqueara. Lo encontramos en Lucas 22, 32. Abandonaron a Cristo. No estamos hablando de la apostasía terrible, sino de ese flaquear del cristiano por pereza, porque se ha dejado. Pero Jesucristo de una vez ora por nosotros, ora por ellos. Lucas 22, 32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí encontramos también en Juan, hermano, me encanta la palabra, espero que a usted le encante mucho la palabra del Señor, porque si no escudriñamos palabras, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Yo le puedo decir un versículo, desarrollar un tema y sin palabra, y lo que se dice es otra cosa muchas veces. Pero si escudriñamos palabras, nos cuesta, porque a la carne nuestra no le gusta la palabra, no le gusta la carne. Y hay que educarla, hay que maltratar la carne, hay que doblegarla a través de la palabra. Y el Espíritu Santo se encarga para que esto sea riquísimo. Juan 17, dije, Juan 17. Vamos ahí, a Juan 17. Del 9 al 11. Es lo que dice Jesús. Podemos leer desde el principio, pero no. Dice, yo ruego por ellos. Aquí interesante la oración de Jesús. Yo ruego por ellos. Estos que han estado tibios, estos que se escandalizan y tienen tropiezo. Dice, estos son mis pueblos. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Por el mundo no. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué tremendo. Y podemos seguir leyendo, hermanos, lo lindo de esta palabra, lo lindo. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre del Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas. Nada más ese que estaba destinado a perderse para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, ellos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mucho cuidado con esto, iglesia. El mundo tendrá que aborrecernos por la palabra, nada más por la palabra, no por otra cosa. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Déjalos en el mundo, para que sean testimonios vivientes. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en la palabra. En tu verdad, tu palabra es verdad. Y podemos seguir leyendo, es riquísimo, pero nos saldríamos del tema que el Señor nos trae en esta preciosa mañana. Entonces su fe en Jesucristo nos da fortaleza. Y aquí la oración de Jesús fue escuchada. En Mateo 26, 32, pasemos ahora, vamos al 32, vimos el 31 para que usted no se pierda. Leo el 31 una vez más. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y dice el 32, pero después que haya resucitado, hay la esperanza, y él resucitó, iré delante de vosotros a Galilea. Los lleva a Galilea. ¿Por qué? Vamos a ver por qué también. Entonces, iglesia, su aparición más suprema de la resurrección fue a donde apareció a más de 500 hermanos a la vez. En 1 Corintios 15:6, después que Jesús resucita, la aparición más grande, más suprema, fue cuando se le aparece a más de 500. Ahí en 1 Corintios 15:6. 1 Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos ahí están presentes, otros ya habían muerto. Se puede explicar que hay muchas razones por las que Jesucristo fue a Galilea a reunirse una vez más con sus discípulos. Vamos a poner aquí unas 4. Primero, todos eran de Galilea. Allí empezó el ministerio de Jesús. Todos eran de Galilea. Y los llevó, cuando resucitó, a Galilea para ascender luego. Deseaba estar lejos de Jerusalén, el centro de la oposición. Allí hay una ebullición tremenda en contra de Jesús. 3 días antes lo habían crucificado, lo habían matado. Él resucita el tercer día triunfante y le dice, vamos camino a Galilea, ahí los voy a ver. Deseaba tomar la obra de pastorear su rebaño donde él lo había iniciado. Empezó en Galilea y deseaba reunirse y darle las últimas instrucciones. Y como cuarto, el escenario más propicio para la gran comisión. Y eso fue lo tremendo, iglesia. En Mateo 28, la gran comisión de nosotros, que a veces como iglesia se nos olvida. Se nos olvida. Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Jesús nos dice a nosotros, esto no hay que perderlo. Y si usted hace eso y yo hago eso, que es la iglesia, hemos parado de hacer eso. Como personas, como templo del Espíritu de Dios, hemos parado de hacer eso. Y si usted para de hacer eso, tiene problemas con el Señor. Si yo paro de hacer esto, tengo problemas con el Señor. Pero lo que dice la palabra, por tanto nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, ese es el 19, Mateo 28, 19, dice el 20, enseñándoles a ser discípulos, enseñándoles palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y solamente así, dice, sigue diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la comisión de Jesús que nos dejó a ustedes y a mí. Y si usted no lo hace, Jesús no va a estar con usted todos los días. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que predicar, eso es lo que hay que vivir. No tanto predicar, oír o conocer. Hay mucha gente que conoce Biblia pero no la aplica. La tienen nada más como algo de recuerdo, algo de historia. No. La palabra es para bajarla a uno, para bajarla y que haga en uno ese rema, que fluya en nuestras vidas. Solamente así Jesús va a estar con nosotros todos los días, o con usted todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver al 33. Vimos 31, 32. Vamos a ver el 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí, antes que el gallo cante, se piensa que el canto del gallo usualmente ocurre a la tercera vigilia romana, de la medianoche. Recordemos, desde la tercera vigilia, digamos, la primera de 6 a 12, a 9, perdón.
son cuatro vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces la tercera vigilia se supone que el gallo canta o está cantando o era a las 3 de la mañana. Dice, ¿verdad? Pedro le dijo, aunque no, pero Jesús le dice, antes que el gallo cante, 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y a la tercera vigilia, el gallo canta esa forma, especialmente en esa hora, la tercera vigilia, o sea, a las 3 de la mañana. Marcos 13:35. Y nos manda a velar. Hermano, nosotros tenemos que estar en vigilia siempre espiritual. No durmiendo físicamente, sino en vigilia espiritual. Dice Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, ahí vienen las vigilias, si a la medianoche, o al canto del gallo, a las 3 de la mañana, o en la mañana. Vienen las cuatro vigilias. Y la misma palabra nos lo da en Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, que es la tercera vigilia, o a la mañana. Aunque Pedro y los demás discípulos insistieron en negar que alguna vez negarían a Cristo, faltaban solo algunas horas para que se cumpliese esa profecía. Mateo 26, 74 y 75. Mateo 26, 74 y 75. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Dice 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, es decir, poniendo a Dios como su testigo. Pedro dijo, no conozco al hombre. Y pronunció una maldición de muerte sobre sí mismo, si sus palabras no eran ciertas. Los 4 evangelios, iglesia, los 4 evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la traición de Pedro. Qué importante esto, que los 4 evangelios relatan la traición de Pedro. Entonces dice 75, que leímos, Pedro se acordó. Y en el libro de Lucas 26:61 relata que Jesús miró a los ojos a Pedro en ese mismo instante. Lucas lo ve de esta forma también. Lucas 22. Vean lo que dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice también el 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. Dice que Jesús miró a los ojos de Pedro. En ese momento, el insufrible sentimiento de vergüenza de Pedro fue tremenda. Y saliendo fuera, dice, evidentemente fuera de la casa, lógico, de Caifás, lloró amargamente. El verdadero Pedro es visto no en su traición, sino en su arrepentimiento. Aquí se recalca no tanto la traición de Pedro, sino el arrepentimiento genuino que tenemos que tener, que hay que tener delante del Señor. Eso es lo que más retrata este pasaje. No en la traición que él hizo al Señor, sino en el arrepentimiento genuino.
Y entonces este relato nos recuerda no solo nuestra propia debilidad, sino también la riqueza de la gracia divina, el amor de Dios. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? ¿Cuántas oportunidades de vida ha tenido usted? Piénsenlo, pensémoslo. Es misericordioso y aquí estamos por su misericordia. No porque hemos sido lo mejor, pero aquí hay momentos que hay que hacerlo ya. Momentos que hay que hacer. Estamos dispuestos al 100% hace muchos años ya. Dispuestos a serle fiel a Él. Y si usted existe esa negativa, deje eso, dejemos eso. Para que el Señor haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Resumiendo esto a grandes rasgos. Recordemos, antes de ser arrestado, Jesús le dice a sus discípulos, estamos sintetizando, que todos ellos lo abandonarán y huirán por su vida. Tropezarán, o serán llevados a tropezar. Y esto mismo, iglesia, está ocurriendo hoy día. Hablamos muy lindo de seguir o servir a Jesús, pero en la práctica no es así. Buscamos más de una excusa para no ir o no hacer aquello. Pedro aseguró que aunque tuviera que morir, nunca lo negaría. Los demás discípulos también dijeron lo mismo. Seguramente ninguno de ellos imaginaba que tan solo una hora después se enfrentarían a una situación que les causaría gran temor. Y dejaron solo a Jesús. Esto mismo hacemos nosotros hoy día. Le prometemos y al día siguiente o a la semana siguiente o al mes entrante ya no decimos, ya no hacemos lo mismo. Mi hermano, mi hermana, para los discípulos había una esperanza. Jesús le dijo en el capítulo 26 de Mateo, verso 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Es la promesa y nos la ha hecho a nosotros. Jesús es amor y siempre está dispuesto a perdonarnos y a llevarnos a su patria celestial. Él nunca falla sus promesas. El problema somos nosotros. Nosotros somos los que no queremos perseverar. Ya lo leímos en Mateo 24:13. Una vez más dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Somos guardados, recordemos, somos guardados según 1 Pedro 1:5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar salvación. Todo lo tenemos para ser salvos. Todo lo tenemos para ser salvos. Únicamente que ustedes y yo tenemos que perseverar. Perseverar. El poder de la cruz del creyente. Yo pregunto, ¿usted está cargando su cruz? Yo me pregunto, yo, Elías Espinosa Campo, ¿estoy cargando mi cruz? ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen ser cristianos y asisten a la iglesia, pero desconocen el poder de la cruz. Porque después de escuchar el mensaje del evangelio, no desean ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué es eso? Me gusta aquello, pero hasta ahí, hasta ahí. Tengo muchos testimonios de gente que caminó lindo y después el diablo los agarró y dijeron otras cosas, le dio miedo que el Señor los transformara, los cambiara, los hiciera realmente verdaderos hijos. Y hoy nada que ver. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Eso dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. Y ya no vivo yo, ya no soy yo ya el que era antes. Ya Cristo a través de la palabra actúa en mí. Yo vivo para Él. Mas vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir,
que el apóstol aceptó ser crucificado con Jesús. El que está crucificado no tiene vida propia. Si usted está crucificado con Cristo Jesús, ya usted no se manda, yo ya no me mando. Me manda la palabra, me manda el Señor. Esto es locura para otros, pero para nosotros es realidad. Para usted tiene que ser realidad. Es locura para los que se pierden, dice la palabra del Señor. No tenemos vida propia, porque estamos muertos. Nosotros estamos muertos. Dependemos de Cristo. En este sentido, nuestro mayor problema es que nuestro viejo hombre se resiste a morir y simplemente se hace el muerto. Se resiste, el viejo hombre se resiste a morir y hacemos pero no, nos hacemos los muertos. Es por esa razón, iglesia, que nos ocurren cosas muy lamentables muchas veces. Cuando nuestro temperamento, la ira, la codicia o la lujuria intente dominarnos, recordemos que estamos muertos y que Cristo resucitado vive en nosotros. Solo cuando somos crucificados con Jesús experimentamos el poder de la cruz. Iglesia, debemos morir para vivir. Solo hay resurrección para el que se ha muerto. Recuerda eso. Solo hay resurrección para el que se ha muerto. El que está vivo en sí, está vivo en Él y sigue así, no hay resurrección. Qué lástima. Jesucristo es primicia, dice, de los que murieron. El primero resucitado. Para que todos resucitemos en Él. Sabiendo entonces esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Todos tenemos una cruz que cargar, iglesia. Fuimos llamados a negarnos a nosotros mismos y a amar hasta nuestros enemigos. Si cargamos nuestra cruz, veremos la gloria de Dios. Jesús dijo, tome su cruz, usted, tome su cruz. No dijo, tome mi cruz, no, tome su cruz y sígueme. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Es palabra de Jesús. Son las palabras del Señor para cada uno de nosotros. Que esta palabra, iglesia, empezando por mí, fluya y que existe ese nuevo nacimiento en Cristo, que porque ya hemos muerto y resucitamos en Cristo Jesús, somos criaturas nuevas. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, vivo para Cristo, vivo para Cristo. Y si muero, lo gané todo, me voy con Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nosotros podamos decir eso y vivirlo. Que el Señor nos guarde y que nosotros hagamos lo propio en estos días, esta semana, la Semana Santa. Vea qué diferencia hay de las Semanas Santas anteriores a lo que Dios está haciendo en el mundo. Una Semana Santa donde no hay gente en las calles, no hay gente bacaneando. Dios quiere hablar en el seno de la familia a ustedes y a mí. Dios ha cambiado esto. Y gloria al Señor, porque Él lo ha hecho, lo está haciendo, lo va a seguir haciendo a la manera de Él. Nadie puede decirle que esto no es así, porque es lo mejor para nosotros. Y Él ha mandado a guardar todo el mundo en esta Semana Santa. Todo el mundo venía a bacanales, todo el mundo venía a barguaro, todo el mundo venía a hacer fiesta, todo el mundo venía a hablar tonteras, nada más menos a consagrarse. Y Dios, el mundo entero, le ha dado vuelta y le ha dicho, yo soy el que soy. Gloria al Señor por todo esto. Estamos orando al Señor que nos guarde de todo mal, que nos preserve, pero que nosotros hagamos lo propio, es darle gloria y honra a Él y en santidad. Padre Celestial, Papito, en sus manos quedamos en esta Semana Santa. En sus manos quedamos estos días que vienen aún. Señor, solo usted lo sabe, pero nosotros como hijos suyos sabemos que vamos con usted a vida eterna. Que podamos gozarnos
recrearnos con nuestros familiares, Señor. Gracias por esos momentos que estamos viviendo en familia. Momentos preciosos, ricos, lindos, y que aquel familiar nuestro que a usted no le conoce, Señor, tenga esa oportunidad de conocerle, que nos ha dado su tiempo para ministrar en familia, para hablar en nuestros familiares. Señor, gracias porque este ministerio, Señor, lo habíamos olvidado, Se nos olvidó cuando su hermano fue a buscar a su otro hermano, Señor, a Jacobo, a Juan. Señor, gracias. Los hijos de Zebedeo, Señor, iba a decir, hemos encontrado al maestro que dice la escritura, qué lindo. Pero hemos perdido, Señor, el contacto familiar. Y usted nos ha dado vuelta para que seamos testigos primero en el hogar. El endemoniado gadareno, Señor, usted no lo dejó ir con usted. Le dijo, cuéntale a tu gente, a tu familia, las cosas grandes que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho. Señor, ese mensaje sigue perdurando hoy. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia. Aquellos que han estado flojitos, Señor, que puedan abastecerse de su palabra y llenar músculos espirituales, porque los días, Señor, apenas empiezan. Gracias, papito. En su nombre, ahora y siempre. Amén.